Vamos a hablar con el abogado Bartolomé Pujals, hoy sí, en rol de abogado, y también con el señor Aníbal Oleaga. Ellos nos traen un problema comunitario, representan a una junta de vecinos y qué bueno que Bartolomé esté por aquí compartiendo con nosotros y vamos a dejar que él nos explique cuál es el problema que ustedes confrontan. Muchísimas gracias por la invitación y qué bueno verles ahora en presencia con este tema de la pandemia. Bueno, yo estoy como abogado, pero también estoy como ciudadano también. Como un ciudadano que le interesa la ciudad y que ha dicho que va a defender esta ciudad. A propósito de una resolución que ha sido aprobada en el Consejo de Regidores del Distrito Nacional que aumenta la densidad de la circunscripción número 1. ¿Qué es aumentar la densidad de la circunscripción número 1? Bueno, de que los desarrolladores inmobiliarios puedan construir más unidades departamentales en donde podían construir menos. Y nosotros hemos dicho desde hace varios meses, sobre todo porque esto es una resolución que venía merodeando el Consejo de Regidores desde hace 7 años, pero que no se había podido aprobar por la oposición de las juntas de vecinos y de la ciudadanía organizada, porque antes de hablar de aumentar la densidad en la ciudad de Santo Domingo, en el Distrito Nacional, primero hay que mejorar la ciudad. No podemos seguir construyendo, generando desarrollos inmobiliarios sin control si no resolvemos los problemas básicos de esta ciudad de Santo Domingo. Sobre todo cuando este mismo Consejo de Regidores, el año pasado, aprobó mediante ordenanza el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Nacional. ¿Qué es el Plan de Ordenamiento Territorial? La carta de ruta de la ciudad, que es un diagnóstico de la ciudad, pero sobre todo ese plan de ordenamiento establece hacia dónde la ciudad debe caminar. Y ese plan de ordenamiento territorial establece una serie de escenarios tendenciales que, de seguir aprobando medidas como esta, de que se construya sin resolver los problemas que tienen que ver, por ejemplo, con cobertura y funcionamiento del sistema alcantarillado, drenaje pluvial, parqueos, transporte colectivo, residuos sólidos, esta ciudad en 10 años va a colapsar. Y este Consejo de Regidores, en 7 meses que tiene instalado, desde que pasó las elecciones, la principal medida que aprueba es una medida en contra de la ciudad. Porque lo que va a ocurrir ahora es, con el aumento de la densidad en sectores como Las Praderas, Alameda, San Jerónimo, El Millón, Los Prados, Mirador Norte, es lugares que son de vocación residencial, es que ahora vamos a meter más gente sin resolver estos problemas esenciales que desde hace 30 años ningún alcalde ha querido meterse porque no generan prensa, porque no generan titulares, pero que son la zapata fundamental de toda ciudad. Hay que decir que la ciudad de Santo Domingo, la densidad de la ciudad de Santo Domingo tiene 10.500 habitantes por kilómetro cuadrado. 10.500 habitantes por kilómetro cuadrado. Cuando usted la compara con la ciudad de Nueva York, la ciudad de Nueva York tiene 10.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Ahora, este no es un Nueva York chiquito, la ciudad de Nueva York nos lleva a nosotros 100 años en lo que tiene que ver con desarrollo de los servicios esenciales de una ciudad. Y no puede ser que nosotros sigamos legislando en el Consejo de Regidores solamente para favorecer los intereses de los desarrolladores inmobiliarios que ven la ciudad de Santo Domingo como un solar baldío en donde ellos pueden construir apartamentos a como dé lugar y como ellos quieran. Nosotros en ese sentido lo que hemos estado ahora es empoderando a la ciudadanía sobre la base de una ordenanza que lo que va a hacer es que va a afectar la calidad de vida de la gente. Y estamos en este momento estudiando esta ordenanza con el propósito de tratar de lograr su revocación. Hablamos también con el señor Aníbal Oleaga, quien es el representante de la Junta de Vecinos de Las Praderas. Queremos consultarle, señor Oleaga, ¿cuál ha sido la respuesta que ustedes han tenido por parte del Consejo de Regidores una vez se ha manifestado en contra de esta resolución, en contra de esta ordenanza? ¿Y por dónde creen ustedes que han debido iniciar los trabajos de este Consejo de Regidores nuevo? Adelante. Buenos días, agradecemos a CDN su gentileza de invitarnos a este programa donde verdaderamente estamos llamando alerta a toda la zona, sobre todo de Las Praderas, San Jerónimo, La Castellana, Los Prados, porque son afectados directamente en la situación que nos va a venir. Nosotros entendemos que
el ayuntamiento, específicamente la sala de regidores, no ha sido coherente con las promesas que nos hizo a nosotros de dejar fuera de esa resolución 8509, porque verdaderamente nosotros fuimos proyectos creados de una manera diferente y con un concepto diferente, ya como bien lo había planteado Bartolomé. Nosotros fuimos diseñados desde el principio como proyectos modelo para carácter residencial, nunca para carácter masivo. Entonces, el planteamiento que nos hizo fue de dejarnos fuera el ayuntamiento, y nosotros consultamos verdaderamente al arquitecto Guillermo Suazo, que es el director de planeamiento urbano actual, y él nos mostró el hecho de que esa resolución contaba con que nosotros estábamos excluidos de esas densidades. Pero oh, sorpresa, que el jueves, cuando fuimos a ver el planteamiento de la resolución, se aprueba y nosotros no estamos incluidos dentro de esas exenciones. De manera que nosotros con sorpresa y hemos tenido que tomar decisiones y unirnos como comunidades, como unión de juntas de vecinos también, para oponernos a esa resolución, que por demás es lesiva a todo el sector y a todo el país, porque como bien otra vez decía Bartolomé, eso va a hacer que la ciudad pueda colapsar más temprano que tarde. A la vuelta de 10 años tendremos un caos en todo lo que se puede llamar servicios de transporte, servicios de viabilidad. Va a ser una situación difícil, pero también los servicios sanitarios en sentido general se van a dañar, se van a deteriorar grandemente cuando se aumente la densidad a lo que han propuesto, en esta resolución. Bartolomé, ¿se han planteado ustedes tener un acercamiento con la alcaldía del Distrito Nacional fuera de lo que sería el Consejo de Regidores, hablar con el secretario general, con la alcaldesa, quizá para encontrar una especie de avenimiento o intervención de parte de ellos, que son las autoridades superiores, para tratar de encontrarle una solución, digamos que consensuada a la situación del entorno? Mira, desde febrero, incluso antes de cambiar la administración, las juntas de vecinos hicieron estos acercamientos. Y el 4 de febrero, por ejemplo, se intentó celebrar una vista pública, la cual se suspendió porque fue convocada de forma irregular y no permitió que todas las juntas de vecinos pudieran participar. Pero muchas juntas de vecinos luego de esto hicieron oposiciones formales, depositaron cartas formales, fueron a la alcaldía, hicieron estas gestiones. Fíjate lo que ha dicho el ingeniero Oliaga, o sea, de que ellos se le había prometido incluso que iban a estar excluidas de estos aumentos de densidades. Porque como le he dicho, esto es una resolución que tiene desde hace 7 años intentando aprobarse. Roberto Salcedo no quiso cargar con el costo político de lo que eso implicaba. David Collado también le salió corriendo a eso y lo terminó aprobando este Consejo de Regidores. Y hay que saludar que ninguno de esos alcaldes lo aprobaron, porque sobre todo cuando una de las cosas que hacía la alcaldía pasada, y que hay que reconocer, fue que le pudo entregar a la ciudad por lo menos un plan de ordenamiento territorial. Y a pesar de todas esas oposiciones, de todas esas cartas, incluso uno de los regidores de oficialistas del Consejo de Regidores, Mario Sosa, votó en contra de esto y fue parte de la comisión que se discutió y planteó una posición motivada junto con las juntas de vecinos también, así como la regidora Nery Martínez, regidora de la C1, y aún así la aprobaron por encima de todo el mundo. En una sesión que solamente el único punto que se iba a conocer fue esto, porque esto se intentó aprobar en septiembre, en medio de la pandemia. Hicieron una vista pública por Zoom, donde no concurrió mucha gente, y luego de repente, cuando salió esto a la luz pública, lo sacaron de agenda. Cuando el asunto se calmó, como pasa siempre aquí, lo meten en agenda, y cuando el palo está dado, tú sabes que nadie lo quita. Entonces, ya se han hecho bastantes intentos de tratar de que se entienda esto, sobre todo porque es una contradicción del mismo Consejo de Regidores. Hay que decir que el actual presidente del Consejo de Regidores es el mismo presidente del Consejo de Regidores que aprobó el plan de ordenamiento territorial de esta ciudad.
Y ese plan de ordenamiento territorial dice que si se aprueban medidas como esta, esa ciudad va a colapsar. No ha habido ningún interés de que la ciudad tenga dolientes. El único doliente de esta resolución son los desarrolladores inmobiliarios y fundamentalmente Acoprovi, que son los que han estado empujando desde siempre esta resolución, porque lo único que ven es el interés de seguir construyendo. Nadie se opone al desarrollo, pero antes de hablar de aumentar la densidad de esta ciudad, tenemos que resolver la zapata, los problemas esenciales. Aquí solamente el 35% de los barrios, Yulisa, tiene drenaje pluvial. Y no podemos seguir una ciudad que cada vez que caen 2 gotas de agua se inunda, porque no se quieren hacer los trabajos que hay que hacer en ese sentido. No se quiere poner ese tema sobre la gente. Entonces no puede ser que el Consejo de Regidores tenga una agenda para favorecer a unos grupos por encima de otros. Y por eso yo siempre he dicho que este problema es un problema político, no técnico. Y se establece claramente cuando tú te fijas que las juntas de vecinos tienen menos fuerza que los desarrolladores inmobiliarios. Que el Consejo de Regidores escucha con más atención a los desarrolladores inmobiliarios que las juntas de vecinos. Y ahí claramente hay un problema político y de cuál es la prioridad de las autoridades que han ocupado históricamente la alcaldía del Distrito Nacional. Suena, bueno, a que se necesita un entendimiento de una manera rápida y absoluta. Y me pregunto, Nelson, Catherine y Bartolomé, si tal vez pidiendo conversar directamente con la alcaldesa se podría encontrar un punto medio, porque parecería que esto ya no espera. No, ya se aprobó, ya el palo está dado. Lo único que queda es revocar. O sea, el Consejo de Regidores no se va a desdecir, porque el Consejo de Regidores hizo esto contra viento y marea, por encima de todo el mundo. Ahora lo que queda es que nosotros, los ciudadanos que estamos fuera de las instituciones, que queremos defender esta ciudad, ir a los tribunales. Claro. Y eso es lo que nosotros estamos analizando y ponderando para poder revocar esa resolución. Eso es lo que queda, que las instituciones funcionen, porque eso es lo que establece el marco institucional. Un interés mercurial, tú dices, para favorecer a los desarrolladores. A propósito, dice un televidente que ese consejo es consejo. Producción, que sí. Es consejo, porque sí. Es de dile. Atención, correcto. Pizarra. La circunscripción 1, esa es la de menos población electoral, ¿verdad? No, ahora no, 326.000 electores. Incluso cuando se haga el cálculo ahora tendrá que aumentar un diputado. Pero digo yo porque tal vez haya alguna mente que también esté pensando en esa dirección temprano. No, incluso la densidad de la circunscripción 1 es 7.700 habitantes por kilómetro cuadrado. La C1 tiene más densidad, por ejemplo, que la ciudad de Madrid, que tiene 5.500 habitantes por kilómetro cuadrado. Es decir, esto es una ciudad altamente densa. Y la densidad, yo digo que la densidad no es mala en sí mismo, porque esto es una ciudad que tiene 92 kilómetros cuadrados y por tanto tiene que crecer hacia arriba. Pero para que pueda ser una ciudad realmente compacta, tiene que tener los servicios básicos resueltos. Claro. Entonces, donde tú, por ejemplo... Perdón, Bartolomé, sí. Qué bueno que hagas ese apunte, porque quiero preguntarle al señor Oleaga, esos servicios básicos, ¿por dónde cree usted? Y voy a reiterar esta pregunta, porque mire, allí en las praderas, en esa zona, yo conozco bien esa área. El tema, por ejemplo, de los mosquitos era una cosa horrorosa alrededor del parque, una zona preciosa, además, y se hacía... ¿Cómo están los servicios públicos? ¿Por dónde creen ustedes que deberían empezar los regidores a apuntar? Bueno, es precisamente por eso, porque una de las cosas que defendemos es que los servicios básicos se sostengan. Por ejemplo, nosotros tenemos un problema no resuelto en el sector de la pradera por más de 10 años luchando, que es la laguna que está en la Guarocuya, que nos la reclaman los vecinos de esa zona, que se les busque una solución. Y es que han colapsado 11 pozos que tienen para las aguas servidas. Hay 11 pozos y no sirven. Entonces, cuando llueve, cuando hay una escorrentía, esa laguna se rellena y eso provoca plagas de mosquitos, una serie de situaciones. Y hemos luchado, hemos tenido contacto con la CAS en diferentes gestiones y no hemos podido solucionar, no se ha podido darle una solución definitiva al problema. Pero es que el problema... básicamente es conceptual. Si desde el principio nosotros comenzamos a recargar la zona con edificaciones que no estaban concebidas ir, pues ya eso va generando una carga sobre la que verdaderamente lleva. Otro aspecto fundamental es, junto con los de los alcantarillados, es el vial, que aunque ahora se plantea la solución de poner calles de una vía, no creemos nosotros que vaya a ser la solución definitiva.
básicamente requiere que haya un mejor ordenamiento de toda la zona para que la vialidad pueda ser verdaderamente una solución que se pueda establecer. O sea que básicamente es eso, es que los servicios están ya deficientes dentro de lo que se concibió originalmente en el sector de las praderas y en los sectores aledaños, como ya le hemos hablado, San Jerónimo, Los Prados y las Castellanas sobre todo. Yo quiero saludar la El presencia. Millón también, por supuesto. Muy bien, la presencia de ustedes aquí, y como decía Bartolomé, él no está aquí solo como abogado, sino como dirigente comunitario. Y ese asunto hay que reivindicarlo. Nadie puede defender mejor los intereses de una comunidad que los mismos comunitarios. Y ojalá que sigan ustedes en esa lucha, que encuentren apoyo, que no la contaminen con intereses de ningún tipo. Hay una junta en Piantini que se opuso a la construcción de un hotel y ahora no se opone a la construcción de otro hotel. ¿Del mismo grupo? No es del mismo grupo. ¿No? No, de otro. De otro grupo. Dice, amiga, ¿y qué pasó? No, que aquel tenía el parqueo muy grande. Oye. Pero ahí se movieron unos intereses. Entonces yo saludo, alabo ese poder de abajo hacia arriba de la comunidad. Gracias, Bartolomé, gracias, Oleaga. Gracias a ustedes por la invitación y por la oportunidad de compartir con esto, porque lo que estamos diciendo es que este es el lugar donde nosotros vivimos. Si nosotros no ponemos este tema en agenda, ya esta ciudad en sí misma es caótica. Es una ciudad que nos quita mucho tiempo, que nos quita mucho bienestar. Y nosotros tenemos que ponerle a la clase política en la mesa estos temas para que tomen las decisiones en beneficio de la ciudadanía. Gracias, Bartolomé. Gracias de nuevo. Gracias a ambos.